Buenas tardes, vamos a hablar sobre la norma 605. ¿Qué es la norma? De manera indirecta promueve y fomenta las buenas prácticas de higiene y sanidad. Su objetivo establece las disposiciones de buenas prácticas de higiene y sanidad deben de cumplir los presentadores de servicios de alimentos y bebidas para obtener el distintivo H. Las definiciones: agua para uso y consumo humano, agua potable, agua que no contiene contaminantes químicos o agentes infecciosos que causan nocivos para la salud. Alimentos preparados, los que se someten a un procedimiento ya sea como picado, mezclado, entre otros, físico-químico como el calor, húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o congelación para su consumo. Comensal, cada una de las personas que consumen los alimentos. Escamochar es la acción de eliminar todos los residuos, tanto de los platos, cubiertos, utensilios y recipientes. Desinfección, reducción del número de microorganismos presentes de una superficie o alimento mediante agentes químicos. Desinfección de manos, aplicación de un producto químico que reduzca el número de microorganismos presentes a nivel de la inocuidad. El estropajo, porción de manera fibrosa que se utiliza para tallar el lavado de las superficies. Higiene de alimentos, las medidas necesarias que se utilizan durante el manejo de los alimentos y que aseguran la inocuidad de los mismos. Inocuo, aquello que no causa daño a la salud. Plaga, crecimiento desmedido y difícil de controlar de una especie animal o vegetal. Presentador de servicios de alimentos y bebidas, establecimiento fijo dedicado de manejo de alimentos y bebidas. Zona de peligro de la temperatura de productos potencialmente peligrosos es mayor de 4 hasta 60 grados. Y por último, los símbolos y abreviaturas son centímetros, grados Celsius, miligramos por litros, no aplica, partes por millón, primeras entradas y primeras salidas, punto crítico, Secretaría de Turismo, tipo de inspección federal, comisión secretarial del control de procesos de uso y plagas, fertilizantes y sustancias tóxicas, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Después, siguiendo a las instalaciones físicas, a las diferentes áreas de aplicación, empezamos con las instalaciones físicas. Las instalaciones físicas se refieren a los puntos o los criterios que se deben de cumplir respecto a la infraestructura en las áreas de alimentación, de los alimentos, y para evitar diferentes puntos de contaminación. Otra área en la que se utiliza son las instalaciones sanitarias. Este hace mención a las áreas específicas para los sanitarios. Aquí deben de ser de uso exclusivo para el personal y también deben de cumplir con diferentes características o diferentes cositas que deben de cumplir en estas áreas, así como hacer mucho hincapié a el lavado de manos por parte del personal. En cuanto al personal, también son diferentes criterios que se utilizan para evitar diferentes puntos de contaminación. En ellos, por ejemplo, nos habla sobre que deben de estar limpios, deben de cumplir con el uniforme completo, deben de usar, portar cofia, evitar usar diferentes tipos de joyería. Todo esto pues también hace mucho hincapié al uso, más bien al lavado de manos. Otra área es referente al agua y hielo, y aquí nos habla sobre el sistema de potabilidad del agua para el uso y consumo, y también que los diferentes recipientes donde se utilice o donde se almacene el agua deben de estar limpios. En el control de plagas, pues nos hace igual menciona que en las diferentes áreas donde se haga uso y preparación de alimentos deben de estar libres de plagas, y principalmente también deben de tener protección en las áreas de ventanas y puertas. En cuanto al equipo, pues también nos hace mención sobre que el equipo debe estar limpio y debe de tener, debe ser funcional, así como que debe de tener mantenimiento. Limpieza y desinfección, aquí nos habla más sobre que las diferentes áreas o superficies que se utilicen en el área de cocina deben de ser desinfectadas antes y después de su uso. También los utensilios que se lleguen a utilizar. En la recepción de alimentos son diferentes criterios que nos hablan sobre cuando vamos a recibir un alimento, las características que deben de tener para ver si son aceptados o son rechazados. Esas características van más a temperaturas, color, olor y texturas, y también la revisión de las fechas de caducidad.
En cuanto al almacenamiento de alimentos, que es otra área, también esta es específicamente en el área de secos, y aquí nos habla sobre el sistema de primeras entradas, primeras salidas, esto para evitar rezago de alimentos y utilizar o llegar a utilizar alimentos que ya están caducados. En cuanto a la refrigeración y congelación, pues nos habla igual sobre el almacenamiento de esos alimentos y las temperaturas. En cuanto al almacenamiento de productos químicos, este también nos habla sobre que debe ser un área específica, deben de tener un control como muy riguroso y también deben de estar etiquetados. Las últimas áreas son la preparación de alimentos, servicio y finalmente el transporte, y eso nos hablan igual, haciendo énfasis a la manipulación y la preparación de los alimentos. Ahora yo les voy a hablar sobre el protocolo en caso de recibir una visita para evaluación. Como primera instancia tenemos lo que es la recepción de alimentos. Aquí básicamente nos va a hablar sobre lo que son, cómo debemos de tener nuestras instalaciones, nuestros pisos, el correcto manejo del instrumentario, ya sea como los insumos y en todo caso termómetros, así como también nos hace mención sobre temperaturas. En el punto número 2 tenemos el almacenamiento. Aquí de nueva manera nos habla sobre el correcto funcionamiento de lo que es la instalación, ya sea los pisos, los techos, de que sean de fácil limpieza, así como también pueda tener las correctas protecciones y evitar en todo momento que exista algún tipo de contaminación. Tenemos aquí principalmente como base el sistema PEPS para las primeras entradas y primeras salidas de los alimentos. En el punto número 3 tenemos el manejo de producción de químicos. Aquí esto se basa en dónde almacenamos los químicos para evitar valga la redundancia, alguna contaminación química. Siempre se va a tener en cuenta que los productos se mantengan en un lugar seco, en orden, y de preferencia que se mantengan en su recipiente original, y en caso de no ser así, que se puedan etiquetar y estén correctamente cerrados. En el cuarto punto tenemos a la refrigeración. En este punto nos habla básicamente sobre las correctas temperaturas que debe tener tanto nuestros alimentos como los termómetros que incluyan los sistemas. En el 4.2 tenemos a las cámaras de refrigeración. Estas siempre se debe de mantener en un ambiente seco. Para nada debe de haber alguna estancia que pueda tener un mal estado, en que se acumule agua. También se aplica el procedimiento PEPS para los alimentos que estén dentro de la cámara de refrigeración, y obviamente pues mantener un control adecuado de temperaturas. En el punto 5 tenemos a la congelación. Las temperaturas deben ser inferiores a 18 grados. Se deben de mantener los termómetros adecuados y revisar continuamente que no haya ningún cambio de temperaturas. En 5.2 tenemos a las cámaras de congelación. De igual manera, son temperaturas de menores de 18 grados. Se administra el sistema PEPS para los alimentos. Tenemos que los alimentos crudos o los alimentos en general deben de estar colocados de manera correcta, y en todo caso la cámara de congelación debe de contar con un uso correcto, así como también debe de estar checándose correctamente que funcione bien. En la 6 tenemos área de cocina y bar. En este caso se debe de asegurar que los pisos, techos y todo en general esté de manera correcta para poder usarse de manera óptima, así como también se tiene en cuenta que tenga su correcto espacio y área para poder tener higiene, en todo caso en el lavado de manos, así como también tener las diferentes tablas específicas para los diferentes alimentos. En el punto 7 tenemos a la preparación de alimentos. Los alimentos siempre deben estar lavados, desinfectados, de preferencia con agua potable. Las temperaturas también deben de estar dependiendo de lo que se vaya a cocinar, y los alimentos deben ser guardados de manera idónea.
En el área 8 tenemos al área de servicio. En este apartado nos refiere sobre el correcto uso de las instalaciones al momento de poder servir a los comensales. Y en el área 9 tenemos el agua y hielo, es un rango de 0.2 a 1.5 miligramos por litro de cloro para poder tener un correcto funcionamiento de desinfección. También debe ser un hielo adecuado para el consumo humano y se debe de mantener en un correcto almacenamiento. En la 10 tenemos a los servicios sanitarios para empleados. Debe de contar exclusivamente, como bien lo menciona, ser para empleados, que cuenten con lavabo, agua corriente, que puedan tener papel sanitario y de preferencia que se mantengan pues alejados de cocina. En 11 tenemos el manejo de la basura. La basura debe tener un punto al que no debe rebasar y de lo contrario se debe de almacenar bien para pues, evitar cualquier contaminación tanto física como biológica. El control de plagas debe de ser, pues como su nombre lo indica, pues ausencia de cualquier plaga o bicho extraño, y se debe de tener un control profesional con alguna instalación que pueda tener pues para poder erradicar estas plagas. En el punto 13 tenemos al personal. Aquí básicamente se va a basar en que tengan la cofia puesta, los materiales que requieran para poder pues trabajar adecuadamente. Ya, pues, gracias.